Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cuánto tiempo? Llevamos ya 2 semanas sin una masterclass, así que vamos a comenzar con el curso. Bueno, perdonad, continuar con el curso. Vale, chicos, aprovecho para recordaros, ¿vale? Si ya sabéis que llevamos con estas clases desde el mes de enero, si no me equivoco, así que si tenéis alguna duda, ¿vale? De algo que hayamos estado viendo estos días de atrás, decírmelo, ¿vale? Que sobre todo lo que quiero es que tengamos la seguridad de que obviamente pues vamos entendiendo todo bien, que queda todo bien comprendido, ¿vale? Y nada, bueno, pues que sobre todo espero que ya estéis ahí empezando a diseñar vuestra estrategia de trading y lo estéis ya dejando todo listo. Muy bien, buenos saludos a Humberto, ¿qué tal? A Carlos, también a Adelardo, que ya, bueno, con esto ya me confirmáis también, entiendo que podéis verlo todo bien, que podéis escuchar todo perfectamente. Así que estamos listos, ¿no? La última vez, espero que os sirviera, ¿vale? Y espero que hayáis estado trabajando sobre esto que os enseñé. La última clase que tuvimos fue sobre el tema de las tendencias. Hablamos, si recordáis, de lo que era la operativa con tendencias, os estoy dando las claves importantes para que podáis trabajar sobre ello, así que espero que hayáis practicado mucho y sobre todo que lo hayáis entendido. Por eso lo que os comentaba, ¿vale? Si de lo que estuvimos explicando en la clase anterior os queda alguna duda o hay alguna cosilla por ahí que no entendierais bien, me decís y lo revisamos. Humberto, me decías, yo no puedo asistir a las 2 primeras sesiones, se pueden ver en YouTube, necesito que lo consultéis con TIC1000, ¿vale? Ya sabéis que este curso se está dando gracias a TIC1000, son ellos los que están gestionando todo, así que si es alguna clase que os hayáis perdido, que no hayáis podido ver, tenéis que contestar, que escribirles a ellos, ¿vale? Porque sí que os van a poder ayudar y ellos os podrán decir qué hacer y si se pueden ver las otras clases, ¿vale? Porque hay algunas veces que no se transmite por YouTube, ya lo sabéis, así que debéis preguntarles a ellos, ¿vale? Sobre todo. Saludos a Julio, a Rafael, muchas gracias Rafael por tu mensaje y como siempre, bueno, pues ya sabéis que es un placer, por supuesto, todo lo que podamos aportar, todo lo que podamos ayudar, bienvenido sea. Hoy, hablando de cosas interesantes, es que lo que quería ver hoy, ¿vale? Y no sé si me imagino, quizás muchos de vosotros hayáis visto cosas de este estilo, es trabajar sobre los patrones de gráficos. Porque ya empezamos a hablar, cuando recordáis el tema de las tendencias, cuando os estoy dando las claves sobre las tendencias, yo ya os dije que era un punto importante con el que nosotros teníamos que estar trabajando y que el tema de las tendencias era algo que, aunque sí que se utilizan muchas operativas, muchas estrategias que están relacionadas con lo que es la parte de acción de precio, perdón, bueno, con indicadores osciladores quería decir, os lo decía porque en acción de precio precisamente todavía pues, se reforzaba mucho más y lo que es en la parte de acción de precio, trabajar con tendencias, por ejemplo, es algo imprescindible, sí o sí. Entonces, yendo un paso más allá, tenemos los patrones de gráficos, que los patrones de gráficos, vamos a hablar hoy sobre ellos, también tienen un punto importante, ¿vale? Y obviamente ahora iré complementando esto, pero si queremos seguir utilizando una estrategia que nos aporte bastante información y que sea de fiar y que la podamos tener en cuenta y nos ayude a comprender sobre todo el mercado, que al final es de lo que se trata, obviamente, el tema de los patrones de gráficos es sin duda algo que vamos a necesitar sí o sí. Vale, a mí los patrones de gráficos me sirven mucho, aportan mucha información y la verdad es que el tipo de señales que nos suelen dar, siempre y cuando metamos al mercado en contexto, ahora yo os indicaré qué significa esto, pues sí que merece la pena, ¿vale? Merece la pena que lo tengamos en cuenta. Saludos a Ivanka también, saludos a Jorge, muchas gracias Jorge, también a ti. Y bueno, pues vamos a empezar a ver lo primero de todo. Ya sabéis, vamos a empezar por los cimientos, vamos a ir construyendo poco a poco y os voy contando cositas. A ver, ¿qué es un patrón de gráfico? Un patrón gráfico, perdón. Vamos a ver patrones de velas, ¿vale? Es una de las pautas en las que nos vamos a estar apoyando. Luego os enseñaré el gráfico, como siempre, que el gráfico además me gustaría que diéramos alguna parte así más práctica para que podáis entender mejor todavía la utilización. Y lo que es un patrón gráfico en concreto.
a ver, vais a ver muchos tipos de patrón gráfico, por ejemplo, ¿vale? Un patrón gráfico que nos podemos encontrar son las figuras chartistas, ¿vale? Por ejemplo, las figuras chartistas es uno de esos claros ejemplos de patrón gráfico, para que nos hagamos una idea. Entonces, ya sabéis que al final el mercado, durante sus movimientos, en el comportamiento nos muestra muchísima información que se suele repetir normalmente, ¿vale? A ver, no, con esto no queremos decir, obviamente, que el comportamiento que hizo ayer el mercado es el mismo que hizo hoy, que ya sabéis que yo esto lo digo mucho y siempre os digo que no es así, porque cada comportamiento que realiza el mercado es totalmente diferente y los tenemos que individualizar bien, ¿vale? Los tenemos que distinguir muy bien, pero sí que deciros que al fin y al cabo, lo que es un patrón gráfico, ¿vale? Como tal, es cuando intentas captar determinadas pautas de comportamiento que está formando el mercado, ya que siempre que realiza esas pautas del gráfico en cuestión, pues luego tiene un comportamiento determinado, ¿vale? Ahora trabajaremos sobre ello. Esto nos ayuda a que si el mercado me ha marcado un tipo de comportamiento, yo en base a esto también puedo ayudar a tomar decisiones de entrada en el gráfico, es decir, ahora veis a lo que me refiero, pero si me da una pista sobre algún movimiento determinado que haya estado realizando el mercado, pues nosotros podríamos a partir de ahí tomar luego decisiones de, oye, pues sí, en función de este comportamiento puedo operar de esta manera o puedo operar de la otra, ¿vale? También eso nos va a ser de muchísima utilidad. Vale, sé que lo estoy diciendo un poco por encima, no os preocupéis, porque tampoco puedo ponerme ahora aquí ya a decirlo todo al detalle, pero en la clase lo vamos a estar viendo, ¿vale? Y vais a saber, yo creo que sobre a qué me refiero, pero aún así, si os siguen quedando dudas, como os digo siempre, ¿vale? Me preguntáis, que tenemos aquí el chat perfecto para que podamos ir charlando y me podáis ir preguntando las dudas que vayáis teniendo de lo que vayamos viendo. Saludos a Gustavo, también saludos a Felipe, igualmente Felipe también para ti. Asistente anónimo me decía, quiero saber si las clases, si se subieron en vídeo en alguna plataforma, como os digo, ¿vale? Esto lo gestiona exclusivamente TICNIL, así que necesito que escribáis y que preguntéis a TICNIL, ¿vale? Porque ellos son los que más os van a poder ayudar y os van a poder decir qué hacer, ¿vale? En ese caso. Saludos también para María, para Miguel, para Gina, perfecto, chicos, ya vamos estando ahí casi todos. Vale, fijaros, hay dos tipos de patrones, ¿vale? En función de esto que ya os he estado hablando y demás, tenemos dos tipos de patrones de confirmación que son los que a mí me interesan. Esto no solamente es de los patrones de velas, sino de los patrones de gráficos, ¿vale? Esto es algo general. Primero, patrón de cambio de tendencia y patrón de continuación de tendencia, ¿vale? El tema de las figuras chartistas funciona muy parecido. Más adelante creo que además hay un apartado en el que vamos a estar hablando también del tema del chartismo, que ya sabéis que yo muchísimas veces también le doy bastante importancia, y ahí también hablaremos sobre este tema, ¿vale? De los tipos de confirmaciones, de si son en favor, es en contra de tendencia y demás, y cómo lo tenemos que trabajar. Los patrones de velas siguen un comportamiento un poco similar, ¿vale? Porque al fin y al cabo, cuando nosotros estamos trabajando el tema de los patrones de velas, igualmente hay algunos patrones que lo que nos están indicando es que podemos trabajar en favor de tendencia, y hay otros patrones que directamente lo que nos están indicando es que podemos entrar en contra de tendencia, ¿vale? Ya dependiendo de un comportamiento u otro es cuando nosotros podemos tomar decisiones. Pero al final, ahora ya que vamos a ir focalizándonos un poquito más, lo que quiero, importantísimo, que vosotros podáis distinguir bien, es que tenemos esos dos tipos, ¿vale? Bueno, tenemos varios tipos de confirmaciones de patrones, de gráficas y demás, pero que nosotros básicamente con lo que tenemos que trabajar en este caso es con el hecho de que hay comportamientos pasados del mercado que nos dan pistas bastante contundentes sobre el comportamiento que puede tener el mercado, ya sea en el presente o ya sea en el futuro. Gracias a eso también nos ayuda a poder tomar buenas decisiones y poder operar también, ¿vale? Que eso es importante. Vale, entonces, patrones de velas. Ya vamos a ir acercándonos un poquito más a lo que nos toca, ¿vale? A esa temática. Hay aquí una serie de preguntas a las que quería darles respuesta. Lo primero de todo, porque al final son puntos importantes que nosotros tenemos que conocer y tenemos que trabajar, ¿vale? Que necesitamos realmente saber un poco pues, sobre lo que estamos operando, cómo debemos trabajar un patrón de gráficas, de forma aislada o en conjunto, ¿vale? A ver, importante. Esto que os voy a estar diciendo,
Me interesa muchísimo que tengamos en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucha gente que yo ahora cuando termine de dar esta clase, por ejemplo, pues hay mucha gente que me dice, oye, pues mira, yo ya está, yo ya tengo mi estrategia, lo que voy a hacer entonces es coger el gráfico en blanco, me pongo a ver patrones de velas, opero y ya está, ya tengo mi estrategia. Eso es un gran error, ¿vale? Porque si fuera tan sencillo el trading, entonces pues todos cogeríamos patrones de velas o cogeríamos algún otro patrón de confirmación y no nos complicaríamos más y empezaríamos a abrir operaciones en cuestión de unos pocos minutos. Sin embargo, lo que es hacer trading lleva un análisis mucho más profundo por detrás. ¿Vale? Por ejemplo, a mí es muy habitual, ha habido mucha gente que me ha preguntado si, oye, ¿tú trabajas solamente con tendencias? Y la respuesta es no. ¿Vale? Obviamente, si fuera tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo como trazar 4 tendencias y ver ya cómo tenemos que trabajar, pues no necesitaríamos mucho esfuerzo para dedicarnos a esto del trading. El caso es que cualquier patrón de confirmación, ¿vale? Que nosotros veamos, ya sean patrones de velas, ya sean tendencias, como estamos trabajando hasta ahora, y ese tipo de figuras, lo que nosotros no podemos hacer es utilizarlos de manera aislada, ¿vale? Una estrategia de trading, una característica importante siempre que tiene una estrategia de trading, es que se caracteriza por ser un conjunto de pautas de entrada. Es un estudio completo sobre el comportamiento del mercado que me lleva a tomar conclusiones sobre si tengo que entrar de una manera o si tengo que entrar de otra, ¿vale? Es un estudio amplio para luego al final focalizar y llegar a una conclusión, que es si puedo entrar en compra, si puedo entrar en venta, si es el momento de entrada y en el caso de que sea el momento de entrada, dónde tengo que colocar mi nivel de take profit, dónde tengo que colocar mi nivel de stop loss. Esa es la clave principal. Así que el tema de los patrones gráficos, por favor, siempre, siempre trabajarlos en conjunto. No pretendáis que con coger un gráfico, hacer un análisis con un patrón de confirmación ya tengo suficiente, ya puedo operar, porque es totalmente incorrecto. Necesitamos siempre hacer un estudio que sea lo más completo posible para poder llegar a una única conclusión, que es lo que ya sabéis. Si se puede operar, no se puede operar, cómo se puede operar, ¿vale? Entonces, esto que os voy a decir, por eso, insisto, ¿vale? Tenéis que ir combinando todas las clases que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo para poder emplear todos los patrones de confirmación y así poder dar con una estrategia que sea la que me ayude a complementar todo esto que os estoy contando. Vale, más cositas. Nos dice, aunque existen muchos tipos de patrones de velas, es necesario tener en cuenta todos los tipos que existen. A ver, es verdad que si ahora cogéis y buscáis patrones de velas, vais a encontraros muchísimos, ¿vale? Patrones de velas, así como figuras chartistas o cualquier otro tipo de patrón de confirmación, se han creado tantos tipos, hay tanto estilo que al final muchas veces si nosotros tenemos que tomar la decisión sobre si es conveniente operar de una u otra manera o si podemos tener algún tipo de confirmación de entrada, pues nos podemos volver locos en realidad con todas las confirmaciones que nos vamos a estar encontrando en el mercado. Entonces, mi consejo es, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero mi consejo siempre es filtrar, quedarnos con aquellos patrones de confirmación que tengan una fiabilidad que sea alta. Si tienen una fiabilidad elevada, estupendo, ¿vale? Entonces nos sirven. Luego ya depende un poco del tipo de traders que seamos, del tipo de perfil que tengamos, porque hay gente que a lo mejor tiene un perfil de mucho riesgo y dice, oye, no, pues yo aunque sea un patrón de confirmación de una fiabilidad media, lo quiero trabajar, lo quiero tener en cuenta. Hay gente, por ejemplo, como yo, que tenemos un perfil mucho más conservador, que en ese caso solamente nos quedamos con aquellos patrones de confirmación que nos den una fiabilidad que sea elevada. Entonces, si vemos que hay un patrón de confirmación que tenga una fiabilidad elevada, estupendo, ¿vale? En ese caso sí que lo vamos a tener en cuenta. Ahí depende ya un poco el perfil de cada uno. Mi consejo es que patrones de confirmación que tengan una fiabilidad elevada tenemos bastantes ya de por sí. Entonces merece la pena que los tengamos en cuenta, ¿por qué no? ¿Vale? Y yo ya personalmente, si vamos a ir a un patrón de confirmación que tenga una fiabilidad media o que incluso tenga una fiabilidad baja, en esos casos, a ver, es perfectamente respetable porque hay gente que dice, oye, yo aunque sea una fiabilidad baja la quiero operar, eso ya es cuestión de cada uno, pero yo el consejo que os doy, ¿vale? En ese tipo de situaciones es que si no es lo suficientemente alta la fiabilidad, mejor que nos mantengamos al margen y que no lo trabajemos, porque ahí sí que corremos mucho riesgo de que al final el gráfico se nos pueda terminar girando, se nos pueda terminar dando la vuelta. Entonces yo personalmente creo,
considero, ¿vale? Por lo menos por mi experiencia, que no merece la pena tenerlo en cuenta. Así que es necesario tener todos los tipos de confirmaciones, todos los tipos de patrones de confirmación que existen. No, siempre es mejor condensar y quedarnos con aquellos que realmente nos puedan asegurar la máxima fiabilidad posible, por lo menos. ¿Cómo debemos filtrar los patrones que realmente nos interesan? ¿Cuál es el criterio más recomendado y por dónde empezar? Que esto es lo que nos pierde muchas veces. Os lo he dicho hace un momento, ¿vale? Sobre todo por grado de fiabilidad. Luego imaginaros, no sé, que a lo mejor dais con un patrón de confirmación que tiene una fiabilidad elevada, pero que nunca o casi nunca se forma. Podéis tenerlo en cuenta, ¿vale? Podéis trabajarlo, no hay ningún problema, estupendo, pero si veis que apenas se va a formar, a lo mejor tenerlo un poquito más ahí en la recámara, ¿vale? Decir, bueno, yo soy consciente de que este patrón de confirmación funciona bien, da buenos resultados, pero sé que no es un patrón que se suela formar habitualmente o se suele confirmar habitualmente, entonces tampoco estar o tener la necesidad de estar buscándolo todo el rato, ¿vale? Sino luego con la experiencia y cuando vas trabajando en esto te vas dando cuenta de cuáles son aquellos patrones de confirmación que vas a estar utilizando más, porque al final pues sí que se forman más a menudo, de aquellos que en realidad, pues por mucho que nos guste trabajarlos, pues nos damos cuenta de que apenas se llegan a formar y que, bueno, pues que luego el mercado no nos da tampoco muy buenos resultados, a lo mejor con ellos incluso, entonces luego es cuestión de ir haciendo una criba, ¿vale? Es decir, quedarnos con aquellas partes que sí que funcionan bien, que se forman frecuentemente y aquellos que a lo mejor pues, no se formen tan a menudo o que no nos den tan buenos resultados, ir excluyéndolos, ¿vale? Yo creo que son los dos principales criterios a tener en cuenta, ya no solamente son patrones de velas, sino también en cualquier otro patrón de confirmación que se precie y que nosotros queramos tener en cuenta, pues sí que merece la pena que tengamos presentes estas pautas. Vale, entonces os cuento más cositas. Vamos a empezar ya, ¿vale? Con algunos patrones de velas. He hecho aquí una selección de patrones de velas que siempre tenemos que tener en cuenta. Vale, Clever, me preguntabas, ¿las mechas siempre se tienen en cuenta para todo? A ver, para los patrones de velas, ahora lo vais a ver, son velas que se forman en concreto, con una forma concreta, entonces tienen que tener esa formación. Aquí es independiente un poco más de lo que es el tema de si la mecha o no la mecha, pero el consejo que yo os doy, por ejemplo, ¿vale? Con este tipo de formaciones es que lo que sí tendréis que tener en cuenta, hasta que no se termine de formar la vela, yo no puedo dar por hecho si va a ser un patrón o no, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor dice, ay, mira, esto parece que es un martillo y la vela no se ha terminado de formar. Entonces, lo que sí que os aconsejo es que siempre os fijéis de que realmente la vela se cierra, ¿vale? Y hasta que la vela no se cierre pueden pasar muchas cosas. Desde que una vela se cierra, desde que una vela se abre hasta que se cierra, puede ser una vela bajista, puede ser una vela alcista, puede ser un doji, puede tener una formación al principio, parecer una cosa y luego ser otra. Entonces no os fiéis tampoco del tipo de vela que se vaya a formar, ¿vale? Porque en realidad hasta que no se termina de formar nosotros no podemos dar por hecho qué tipo de vela va a ser, ¿vale? Entonces mucho cuidado también con esa parte. Vale, entonces fijaros, a ver, vamos a ir viendo tipos de velas, ¿vale? Que nosotros, bueno, pues vamos a tener que tener en cuenta y demás. Y vamos a empezar con dos que se forman frecuentemente. Además, os voy a poner luego un ejemplo en un gráfico, ¿vale? Que se ha formado hace un poquito y lo podemos tomar como referencia. Luego ya sabéis, como digo, ¿vale? Combinando con más factores, más pautas, más patrones. Os enseñaré un gráfico combinándolo un poquito con el tema de lo que os he dicho, ¿vale? De las tendencias, así para que veáis una pequeña combinación y también os pueda servir un poco de referencia, aunque lógicamente luego vosotros también tenéis que ir practicando. Los patrones envolventes, tanto el alcista como el bajista, siempre se usan de manera, bueno, un poco a la par porque son principalmente parecidos, lo que pasa es que están dados la vuelta, ¿vale? Como podéis ver, un patrón envolvente alcista se caracteriza porque tenemos una caída del mercado y luego de repente una vela alcista que cubre el cuerpo de la vela anterior empieza a subir. Este tipo de confirmaciones, ¿vale? Cuando se forman, nos estarían indicando posible cambio de tendencia. Es decir, el gráfico cae, de repente se forma la vela con los requisitos que os he dicho, entenderíamos que el activo va a tender a empezar a subir. ¿Vale? Va a tender a marcar posicionamiento alcista. Pero necesitamos una siguiente vela que sea también alcista que nos confirme que efectivamente el mercado tiene impulso suficiente como para poder ser capaz de seguir subiendo.
Si se forma una siguiente vela alcista, nos estaría indicando que efectivamente el activo está preparado para poder continuar con esa imposición que os digo. Funciona bastante bien, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que es la definición, tendencia bajista, de repente se forma una vela alcista cuyo cuerpo vuelve a la vela bajista anterior. Hay un único requisito en el que nosotros en principio no necesitaríamos una siguiente vela, ¿vale?, de confirmación, y es si la vela envolvente en sí puede tener la fuerza suficiente como para poder envolver al menos, mínimo, las 3 últimas velas bajistas anteriores. Entonces, imaginaros que esta vela hubiera sido muy fuerte y el cuerpo envuelve al menos las 3 últimas velas bajistas anteriores, entenderíamos que ya el impulso es lo suficientemente importante como para que nosotros no necesitemos ninguna siguiente vela adicional, que por ejemplo pues pueda ser alcista. ¿Vale? Ya sería una señal directa de que por lo menos por esta pauta el gráfico nos está indicando que va a empezar a subir. Y luego tendríamos el patrón envolvente bajista, que es exactamente igual, ¿vale? Es lo mismo que el patrón envolvente alcista, lo que pasa es que lo tenemos dado a la vuelta. De hecho, por lo general, no en todos los casos, pero en muchos casos sí que vais a ver que lo que es un patrón al alza, en muchas ocasiones es también muy parecido al patrón a la baja, lo que pasa que al final todo visto pues en sentido contrario, porque al final, fijaros, en el caso del patrón envolvente bajista es algo parecido, pero dado la vuelta. Nos encontramos un mercado que está subiendo, de repente llega a un nivel que en muchas ocasiones además corresponde con una zona de rechazo importante, es una zona de resistencia, el gráfico no puede seguir subiendo más y de repente se forma una vela bajista adicional. El requisito es el mismo, lo que pasa que ahora todo ha dado la vuelta de signo, porque el cuerpo de esa vela bajista debería envolver el cuerpo de la vela alcista anterior. Si eso ocurre, tendríamos un primer indicio que nos podría indicar un cierto cambio de tendencia a la espera de que se formase otra vela bajista adicional, que ahí es donde veis que es parecido al caso que hemos visto antes, en el cual pues, el mercado ya nos estaría indicando que el activo va a seguir cayendo, ¿vale? Va a seguir bajando. Entonces, es importante que tengamos este punto en cuenta, ¿vale? Y que lo repasemos y que seamos conscientes de que al final esta parte es importante. Hay una pequeña excepción, al final en esto es parecido, para entender que no necesariamente tiene por qué ser el hecho de que, oye, es que tengo que esperar siempre la vela de confirmación. Bueno, si se da el caso de que la vela bajista envolvente puede tener fuerza suficiente como para poder envolver al menos las 3 últimas velas alcistas anteriores, pues nos pasa igual. Se considera que la fuerza del mercado es lo suficientemente importante como para que nosotros ya podamos entender que no necesitaremos ninguna siguiente confirmación adicional y que el gráfico, pues por esa señal directamente nos estaría indicando ya que va a seguir bajando, ¿vale? Que va a seguir cayendo más. Andrés, me decías, al final de la clase podrían pasar el archivo de PDF, como os digo, yo no lo gestiono, chicos, ¿vale? Todo eso necesito que se lo preguntéis a TICMIL, ¿vale? TICMIL es el que se va a encargar de todo ese tipo de gestiones, yo en eso no me puedo encargar, ¿vale? Así que tendríais que preguntárselo a ellos para que os puedan ayudar sobre todo este tema. Vale, entonces, importante, ¿vale? Tanto el patrón envolvente alcista como el patrón envolvente bajista son además patrones de gráficos que funcionan bien, tienen un grado de fiabilidad que es lo suficientemente elevado como para que realmente merezca la pena tenerlo en cuenta. Así que combinándolo, ¿vale? Con las pautas y demás, pues este yo sí que os aconsejo que lo tengáis presente y bueno, pues que trabajéis sobre él porque la verdad es que sí que da bastante buenos resultados, ¿vale? A mí este sí que me gusta bastante. Misa, me dices, ¿cuándo es el mejor momento para correr el stop loss? Vale, bueno, se sale un poco de la temática de lo que estamos viendo ahora, lo vamos a estar viendo más adelante, ¿vale? En esa parte todavía no hemos llegado, pero más adelante sí que vamos a estar trabajando sobre ello, así que más adelante lo veremos, ¿vale? Hablaremos sobre ese tema. Vale, a ver, vamos a ver. Cuando hay falso rompimiento, pero todavía no estamos, me pregunta soy John, pero todavía no estamos viendo eso. Vale, eso más adelante lo vamos a trabajar. Ahora estamos con los patrones de velas, ¿vale? Y todos esos temas no os preocupéis, porque como os lo digo siempre, el curso termina en junio, así que imaginaros, hasta junio todavía nos queda, os aseguro, muchísimo por ver y lo vamos a estar trabajando todo, ¿vale? O al menos todo lo que nos dé tiempo, si en algún caso se pasará algo, más adelante también lo seguiremos trabajando, ¿vale? Así que bueno, eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Los gaps, a ver, los gaps, por ejemplo, ya sabéis que yo principalmente lo que trabajo al final es Forex, es el mercado Forex. Los gaps son menos habituales, pero bueno, también se suelen formar, sobre todo en aperturas de mercado europeo, mercado americano, una noticia importante, una noticia relevante, aperturas semanales, sobre todo, ahí se forman bastante.
Y luego pues se forman mucho más a menudo en commodities, en acciones, en índices, porque ahí los desajustes suelen ser mayores. Porque un gap al final, ¿qué es? Un gap es un desajuste del mercado. Un gap lo que nos está indicando es que un precio cierra una vela en un punto determinado y en lugar de abrir en ese mismo punto, abre en un punto totalmente diferente, que es donde nosotros podemos observar esa cierta discontinuidad por parte del gráfico. Y eso es precisamente lo que se conoce como un gap, ¿vale? Es desajuste. Tenemos gaps alcistas, gaps bajistas. Ya sabéis que eso pues al final depende si el mercado está abriendo más arriba o está abriendo más abajo. Fijaros, a ver, tenemos dos tipos de gaps, por otro lado, que este es el detalle más importante con respecto a la clasificación, que son los gaps de cubierto y los gaps de continuidad, ¿vale? Por si los estudiáis y demás, los gaps siempre tienden a ser gaps de cubierto, pero hay en algunas ocasiones que el mercado no puede cubrir el hueco que ha dejado y termina marcando un gap de continuidad, ¿vale? Entonces, bueno, que lo veáis. Fijaros, el gap de cubierto, dice, siempre va a tender a ser de este tipo, es decir, si se genera un desajuste en el gráfico y vemos que a raíz de formarse ese desajuste en el gráfico, el activo no puede ser capaz de continuar con el movimiento que ha generado ese desajuste, siempre lo que tiende es a cubrir el hueco que ha dejado. Es decir, bueno, pues imaginaos que es un gap alcista, pues a lo mejor el mercado cae un poquito, cubre el gap y luego ya continúa con esa tendencia alcista. ¿Vale? Es al final normalizar el movimiento del mercado. Ya se ha generado ese desajuste, en parte que vuelva toda la normalidad, vuelva la tranquilidad y luego ya pues poder seguir trabajando. Vale, luego por otro lado, fijaros, bueno, ya sabéis, hay estrategias profesionales para poder operarlos, que si estáis muy interesados más adelante, ¿vale? Lo podemos tener en cuenta y lo podemos ver de cara a ver cómo se podrían también operar esos gaps. Y tenemos el gap de continuidad. El gap de continuidad al final, cuando un gráfico intenta cubrir un hueco y no puede porque haya un nivel importante a mitad de camino, porque haya habido una noticia importante que pueda justificar lo suficiente como para que realmente se haya formado ese gap. Entonces, cuando tenemos ese tipo de desajustes, lo que nosotros nos encontramos en muchísimas ocasiones, ya os digo, son gaps de continuidad. Pues un mercado que a lo mejor al principio sé que intenta realizar ese reajuste otra vez, pero no tiene fuerza, no tiene capacidad suficiente y al final se termina dando la vuelta y vemos que continúa con esa tendencia. O sea, a lo mejor era un gap alcista que continuó con la tendencia alcista, que era un gap bajista que continuó con la tendencia bajista, en lugar de ir a cubrir el hueco que ha dejado. ¿Vale? Ya os digo, eso, echarle un ojo a los mercados porque sí que se puede ver bastante bien cuando se forman y ya os digo que quizás es menos frecuente verlo en Forex. Podemos encontrarnos algunos, sobre todo en las aperturas semanales, o si hay alguna noticia que de repente a lo mejor genere mucho impacto, pero va a ser mucho más frecuente que los veáis en índices, en materias primas, acciones, ¿vale? En ese tipo de activos financieros es mucho más habitual verlo. Vale, tenemos el doji. Bueno, estas velas son las velas por excelencia, yo os diría. Estas velas son muy habituales, son muy frecuentes y no solamente no podemos decir no es más en Forex o es más en algún tipo de activo financiero en concreto. Aquí tenemos dojis en todos los gráficos. ¿Vale? El doji es la vela de indecisión por excelencia, como se suele decir. Entonces, ¿qué significado es el que nos da un doji? Que ahí es donde tenemos el doji y el doji de patas largas, que al final eso, la diferencia entre uno y otro es el grado de incertidumbre que nosotros nos podemos llegar a encontrar también en los mercados. Durante la formación de esa vela, el gráfico ha estado intentando subir, ha estado intentando bajar, pero al fin y al cabo nos indica que no tiene fuerza suficiente ni para subir ni para bajar y lo que nos encontramos es como una especie, yo lo digo muchas veces como de empate, ¿no? Es decir, al final ni se imponen las compras ni se imponen las ventas y el gráfico se queda completamente parado. Ante esa indecisión de que ni las fuerzas ni las compras han conseguido imponerse, es cuando nosotros hablamos de esa situación que os digo de indecisión. Es decir, cuando se forma un gap, siempre lo mejor que podemos hacer es esperar a que haya una siguiente vela que sea alcista o que sea bajista y que me indique ya finalmente en qué dirección va a ir el activo. ¿Vale? Lo que nunca, insisto, podemos hacer es adelantarnos. Entonces, en el momento en el que podemos ver la formación de algún gap de este estilo, perdón, lo he dicho mal, de un doji de este estilo, siempre tenemos que esperar a que haya una siguiente vela. Pues si he tenido como esa situación de empate, digamos, esperamos una siguiente vela que sea alcista o que sea bajista y ya pues viendo esa vela yo ya tendría la pista de decir, ah, vale, si después de esta situación de indecisión al final son las compras o al final son las ventas las que se imponen. Entonces ya en función del análisis que yo haya estado haciendo por parte del mercado, no sé, imaginaros que pues
el análisis que hemos estado haciendo, llegamos a la conclusión de que las mejores oportunidades que nosotros podemos aprovechar en ese caso son, por ejemplo, oportunidades en compra. Si después de ese doji se forma una vela alcista, entendería que efectivamente el gráfico se está imponiendo al alza y que puedo seguir planteando esa posibilidad de compras. Tenemos luego la diferencia del doji con el doji de patas largas, ¿vale? Porque el doji de patas largas al final es que no significa otra cosa y lo podemos ver estéticamente, se diferencia muy bien. Es que el grado de indecisión es mayor. ¿Por qué? Porque la potencial fuerza alcista o bajista es muchísimo más grande también. Entonces, como la potencial fuerza alcista o bajista es muchísimo más fuerte, pues lo que siempre esperamos es que al final la siguiente vela que se forme y que nos diga si al final se imponen las compras o se imponen las ventas, pues sea muchísimo más grande, ¿vale? Entonces la ruptura sería mayor, eso que viene a significar principalmente. Pero el caso es que realmente son muy habituales las dos. Yo creo que al final, sobre todo, depende del grado de presión que esté aguantando el mercado y poco más. Es esperar y saber, y a lo mejor, bueno, pues sobre todo nos sirve más a título informativo, decir, vale, sé que se ha formado un doji de patas largas, por lo tanto, a lo mejor tengo la expectativa de que la fuerza que pueda llegar a marcar el mercado sea, por lo tanto, muchísimo más fuerte. Entonces, en ese caso, pues sí que podamos luego sacar una mayor rentabilidad o entendamos que a lo mejor el mercado tiene mucha más fuerza y no solamente de cara a poder sacar una mayor rentabilidad, sino a lo mejor también poderla sacar mucho más rápido, ¿vale? De lo habitual. Vale, bueno, tenía por aquí una duda de José Reinaldo, que nos saluda desde Colombia, que nos dice: en las velas dojis, como es indecisión, pero eso se ve en una temporalidad, en otras no se visualiza, ¿cómo se puede confiar en esa indecisión en diferentes temporalidades? Tenemos que combinar las temporalidades, ¿vale? El hacer un análisis no significa ver un gráfico de 15 minutos o ver un gráfico de 1 hora y ya está. Al final, cuando nosotros estamos haciendo un análisis, eso es, finalmente es como una combinación, ¿vale? De un estudio que se hace, lo que he comentado antes, haces un estudio complejo, haces un estudio detallado para luego condensarlo en una sola conclusión. Entonces hay que estudiar distintas pautas. No sé, imaginaros que estudiéis más a largo plazo y con todas las pautas vais llegando a la conclusión de que las mejores oportunidades a lo mejor son en compra, ¿vale? Que las mejores oportunidades a tener en cuenta van a ser al alza. Vale, pero luego a corto plazo a lo mejor ves un doji y ves una siguiente vela alcista que te está indicando que efectivamente después de esa zona de indecisión el mercado tiende a subir, ¿vale? Por ejemplo. Entonces recordad que obviamente si se forma una vela concreta en una temporalidad, yo no puedo pretender que esa misma vela se traslade también a las demás temporalidades, porque según la temporalidad en la que yo esté trabajando, la vela va a ser distinta, pero ahí es donde nosotros tenemos que ir combinando lo que es el largo plazo con el corto plazo para que nos vaya cuadrando todo. Siempre la mayor fuerza es por parte del gráfico de largo plazo. Luego ya vamos focalizando más para hacer nuestra operativa ya intradía, hacer operativas más a corto plazo que nos puedan permitir sacar beneficio o por lo menos abrir entradas todos los días. Tenemos también el doji libélula y el doji lápida, ¿vale? Doji libélula, doji lápida, también importante. Son dojis, por lo tanto ya lo sabéis, si es un doji, obviamente lo que tiene que significar es indecisión, eso siempre va a ser así. Entonces, a raíz del doji libélula y del doji lápida, las conclusiones que quiero que saquéis en este caso, ¿vale? Que me interesan mucho, es que nos dan una pista adicional que las otras velas dojis normales no nos daban. Y es que son posibles cambios de tendencia. Aquí tenéis un ejemplo de doji lápida, de doji libélula. Las dos significan tanto posible cambio de tendencia alcista a bajista como de bajista a alcista. ¿Vale? Me vale de las dos maneras. Entonces, ¿qué necesito? Si tengo una tendencia bajista y se forma una doji lápida o una doji libélula, tengo posible cambio de tendencia, pero al final recordad que no deja de ser un doji. Por lo tanto, aunque me da una pequeña pista adicional, no deja de significar lo que es eso, pues indecisión. Por lo tanto, tendría que esperar a una siguiente vela para que me confirme, por ejemplo, por parte de esta pauta, que efectivamente el mercado va a continuar en esa dirección. Si se forma una doji lápida en una tendencia bajista, esperaría una siguiente vela alcista y si efectivamente se confirma, por parte de este patrón, me estaría indicando que el gráfico efectivamente está preparado para poder continuar con el impulso. Vale, aquí lo tenéis, cambio de tendencia de bajista a alcista o de alcista a bajista. Significan lo mismo, son indecisión. Por lo tanto, siempre esperamos a una siguiente vela que nos indique que efectivamente el gráfico tiene fuerza suficiente como para poder marcar ese movimiento, ¿vale? Para poder ir en esa dirección. Y luego tenemos también lo que se llaman martillos, ¿vale? Ahora ya os digo, ahora si queréis vamos a trastear un poquito en el gráfico y vamos a ver algún ejemplo para poder ver un poquito mejor todo.
Pero los martillos también son importantes, ¿vale? Los martillos además dan muy buenos resultados, tienen una fiabilidad alta, como los que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? Todos los patrones de velas. Tenemos por un lado estos dos primeros, que tienen una característica especial y es que no necesitan ninguna siguiente vela de confirmación porque tienen porque al final tienen no me salía, perdona, un grado de fiabilidad que es bastante elevado. ¿Vale? El martillo, que lo tenéis aquí, es este de aquí, siempre me va a indicar cambio de tendencia de bajista a alcista, siempre, ¿vale? Siempre va a ser así. Y el hombre colgado, que es el que veis aquí, siempre me va a indicar cambio de tendencia de alcista a bajista. Siempre son esas pautas, ¿vale? No es que sea de alcista a bajista y de bajista a alcista, no. Uno es para una cosa y el otro es para otra. Entonces, son muy fiables y además este tipo de velas en concreto, ya os digo que no necesito ninguna vela de confirmación adicional. Es decir, si según yo el estudio que estoy haciendo, imaginaros, llego a la conclusión de que las mejores oportunidades son en compra y demás. Y si además, por ejemplo, pues es que resulta que según los patrones de velas se me ha formado un martillo, me estaría indicando además por partida doble que efectivamente puedo pensar en el posicionamiento alcista, ¿vale? Y que en ese caso también tendría una confirmación de compra. Y en el hombre colgado, por supuesto, pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? En el hombre colgado siempre nos va a indicar cambio de tendencia de alcista a bajista también. Entonces son bastante fiables, ya os digo que en principio pues es de esos patrones de velas que no necesitaríamos ninguna confirmación adicional y que ya directamente nos estarían indicando pues acerca de la posibilidad de poder plantear entradas en este caso, ¿vale? Directamente. Gustavo me decía, Sosea, no operas con el doji si no esperas a otra vela para operar. Es que siempre hay que esperar con la otra vela, ¿vale? En el doji al final es indecisión y lo que no os aconseja nunca es operar en el momento en el que se forma un doji, porque tenemos que esperar a que termine de formarse. Si, por ejemplo, mi operativa está basada en eso, en ese doji, no me puedo intentar adelantar. Siempre hay que esperar la confirmación pertinente para poder tomar decisiones. Ramón, me decías, ¿en qué temporalidad es más viable el patrón de velas? A ver, esto como todos los patrones de confirmación, siempre cuanto mayor es la temporalidad, la fiabilidad es mayor. Si luego estáis trabajando en temporalidades más pequeñas, lo conveniente es que vosotros, sobre todo, trabajéis en favor de tendencia, ¿vale? Porque si a corto plazo yo trabajo en contra de tendencia porque se ha formado un patrón de velas en una temporalidad más pequeña, en realidad, claro, hay más riesgo de que se pueda girar, porque a largo plazo siempre tenemos más ruido, tenemos más volatilidad, entonces ahí tendremos que tener también más cuidado, ¿vale? Siempre lo que merece la pena, lo que conviene en ese caso, es que sean temporalidades más largas y si son más pequeñas seamos conscientes un poco pues de realmente si estamos trabajando en favor o en contra de tendencia. Vale, Gina, me decías, ambas velas martillo y hombre colgado se ven iguales, solo que de acuerdo a la tendencia se ven verde o en rojo. No son iguales, ¿vale? Me refiero, la vela martillo es verde, es una vela verde, y el hombre colgado es una vela roja, ¿vale? Lo que es la forma en sí es igual, pero no, porque uno es alcista y el otro es bajista, ¿vale? Los colores son diferentes. Una es, al final, el tipo de formación que se realiza, ¿vale? Que tiene de trasfondos totalmente diferente. Entonces, en ese sentido no se podría ver de la misma manera. Y luego tenemos también otras dos velas que se pueden englobar dentro de lo que son los martillos, ¿vale? Que son importantes, que es el martillo invertido y la estrella fugaz. El martillo invertido, a ver, estas dos en general, ¿vale? Las dos sí que son fiables, funcionan bien, si no, no las tendríamos en cuenta, pero en comparación con los otros patrones de velas, digamos que el grado de fiabilidad que tienen es un poquito inferior, ¿vale? Pero es lo suficientemente alto como para que nosotros lo trabajemos. Si fuera bajo, no lo tendríamos en cuenta, pero sí que en principio podríamos considerarlo como óptimo. Entonces, el martillo invertido y la estrella fugaz, las características que presentan, ¿vale? Es de cambio de tendencia. El martillo invertido es de bajista a alcista y la estrella fugaz es de alcista a bajista, siempre. Como son un poquito, insisto, un poquito menos fiables quizás que las otras, al final eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues a cambio, nosotros lo que vamos a trabajar en este caso es que necesitamos una siguiente vela que nos
confirme que efectivamente el mercado va a ir en sentido contrario, ¿vale? Va a ir en dirección contraria. Más en concreto, pues viéndolo de esta manera, lo que necesitaríamos es, si se ha formado un martillo invertido después de una tendencia bajista, esperaríamos a ver si hay una siguiente vela alcista, y si hay una siguiente vela alcista, por ejemplo, en este patrón, me estaría indicando que el gráfico tendería a empezar a subir. Ahora, si es una estrella fugaz, todo lo contrario, es cambio de tendencia de alcista a bajista, y yo lo que necesitaría es ver si se forma una siguiente vela y esa siguiente vela es bajista, en cuyo caso pues sí que me estaría indicando, por lo tanto, que el gráfico estaría preparado para poder continuar con el movimiento bajista, y en esa pauta sí que tendríamos la confirmación pertinente como para poder pensar en opciones de entrada en el mercado en venta. ¿Vale? Entonces, fijaros que al final se trabajan de manera muy similar, ¿vale? Lo que pasa es que una es alcista, la otra es bajista. La diferencia con respecto a las anteriores es principalmente que, como es un poquito, insisto, solo un poquito menos fiable, pues a cambio necesitamos una siguiente vela que efectivamente nos indique que el mercado está preparado para poder continuar en esa dirección, ¿vale? Sería como la diferencia más importante que tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Vale? Como veis, son los patrones de velas que mejores resultados dan. Entonces, yo os aconsejo que los utilicéis, porque la verdad es que sí que funcionan bastante bien y bueno, pues al final merece la pena que los tengamos en cuenta y que trabajemos con ellos. Vale, a ver, Juan me decía, llegué tarde, va a quedar en YouTube. En YouTube de momento no está, ¿vale? Como os he dicho, si no habéis podido verlo, si queréis verlo otra vez, tenéis que escribir a TICNIL, ¿vale? Tenéis que escribir a TICNIL para preguntarles acerca de, oye, necesito ver el webinar, quiero ver el webinar de Miriam Sánchez, la clase que hemos estado haciendo hoy, que si no me equivoco es día 23 de marzo, y que así os comenten ellos, ¿vale? Porque yo no soy la que lo gestiona, sino que tenéis que preguntar directamente a TICNIL, ¿vale? Para que os puedan ayudar ellos. Vale, entonces chicos, vamos a ver, antes de terminar, vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Que quería que tuviéramos en cuenta y que, bueno, pues le echáramos un vistazo. Y luego, ya sabéis, es importante que vayáis practicando vosotros, porque luego tendremos la siguiente clase, que va a ser dentro de poquito, lo tenéis ahí en el programa donde estáis apuntados, ¿vale? De las siguientes clases, de las fechas y demás que vamos a tener. Entonces, aprovecharemos esa clase, como siempre, pues primero para, si tenéis alguna duda, obviamente, pues estaremos resolviendo las preguntas que vayáis teniendo, y luego ya empezaremos con cositas nuevas, que todavía queda muchísimo, muchísimo por ver y vamos a estar trabajando con todo ello, ¿vale? Así que, bueno, importante. Vale, tenía aquí Andrés, me decías... vale, estás preguntando a alguien, Emilia, no sé, bueno... Gina, me decías, próxima clase 6 de abril. Sí, creo que era por ahí. Eso es, efectivamente. Está en el programa, ¿vale? Todo, ya os digo, no me lo sé ahora mismo de memoria, tendría que mirarlo, pero en el programa lo tenéis todo. Vale, chicos, ahí tenéis también las redes de TICNIL, Facebook, Instagram. En Instagram además colocamos cosas clave importantes que suelen estar bastante chulas. Ahí publicamos reels que están muy bien, así que también podéis seguirlo por ahí a TICNIL para poder ir teniendo toda esa información. Por supuesto, YouTube. Bueno, tenéis ahí todos los detalles. Por cierto, ya sabéis que mañana tenemos un directo, ¿vale? Tengo un directo donde vamos a estar haciendo análisis de mercado en Facebook y en YouTube, en TICNIL. Tenéis ahí las redes, ¿vale? Que va a ser las 8 de la mañana, hora de Colombia, y las 2 de la tarde, hora de España, para que tengáis ahí las dos referencias y sepáis en qué horario vamos a estar, que ahí conectaremos en directo y empezaremos a hacer algún análisis, sobre todo pues de cara a ir preparando ya alguna pauta, ¿vale? Para la próxima semana y ver cómo se va planteando el mercado. Dicho esto, chicos, voy a cambiar la pantalla, darme un momentito que enseguida estamos ya aquí. Vale, genial. Bueno, quería que viéramos, bueno, ahora ya se va viendo un poquito la falta de liquidez del mercado. Hoy en realidad, fijaros, después de que ayer en Estados Unidos se conocieran los datos, se conocieran ya los datos de tipos de interés, que sabéis que estábamos tan pendientes a ver si la Reserva Federal se decidía a subir o no los tipos de interés, de ver qué era lo que iba a ocurrir. Ya por fin supimos que sí, que se van a subir 25 puntos básicos, a pesar de que, bueno, pues algunos bancos estadounidenses, ya sabéis, que han quebrado y hay riesgo de que otros puedan hacerlo, pero bueno, en principio dicen que la economía sigue fuerte, pero sí que nos han dicho que el fin del endurecimiento de la política monetaria está llegando a su fin. Bueno, veremos a ver si es verdad o no es verdad o qué es lo que puede pasar. El caso es que, chicos, a ver, ¿con quién nos conectamos para el directo en YouTube? Me pregunta Andrés, conmigo. conmigo. Vale, en TICNIL vamos a estar ahí en directo, voy a estar ahí en directo con vosotros a esas horas que os comento.
¿vale? Y sí que vamos a estar ahí, vais a estar conmigo, ¿vale? Haciendo los análisis. Bueno, chicos, pues a ver, os cuento cositas. Por ejemplo, ya sabéis el tema de las proyecciones, la importancia que tienen. Ya os digo ahora, pues lo que nos estamos encontrando es que el mercado está un poquito más parado y obviamente según va cerrando la sesión europea, esto se va notando que ya la liquidez que va teniendo el mercado es un poquito inferior, pero bueno. Fijaros, ¿qué ocurre? Por eso quería enseñaros este mercado, ¿vale? Como uno de los ejemplos y uno de los casos. Luego necesito que vosotros también vayáis practicando lógicamente por vuestra cuenta. El gráfico del dólar, perdón, del dólar yen, las últimas pautas que nos ha estado marcando precisamente han sido de caída. Y yo os decía, bueno, esa caída la trabajamos sobre un punto de apoyo, entendiendo que el mercado podría quizás ir a buscar un punto de apoyo en una zona clave como la que estáis viendo ahí, ¿vale? Que es esa proyección alcista. Ahí es donde tenéis un pequeño ejemplo de una de las pautas alcistas que nosotros estuvimos trabajando ya el otro día. Entonces, el gráfico ha caído y según la caída que ha hecho, ¿vale? Si vosotros le echáis un vistazo, lo voy a colocar así, tenemos, a ver, ahora, tenemos aquí una zona de rebote, digamos, ¿vale? Una zona de rebote que nos está empezando a marcar un impulso alcista. De hecho, aquí lo que vemos es una zona de apoyo, una zona base, ¿vale? Luego ya iremos ampliando análisis, información, pero solo lo que hemos estado viendo hasta ahora es el gráfico cae, busca esa zona de apoyo y según esa zona de apoyo, de repente fijaros lo que se ha formado. Esta vela podríamos considerarla como una vela envolvente. ¿Vale? Lo podríamos considerar como una vela envolvente porque cubre el cuerpo de la vela anterior. Hemos visto que además este tipo de velas lo que nos viene a indicar es posible cambio de tendencia, ¿no? El hecho de que el mercado podría empezar a subir, si a lo mejor encima lo estamos respaldando con el hecho de que el activo está buscando justamente ahí un punto de apoyo en una zona de soporte importante, sí que podría ser un indicio bastante claro de que puede empezar a subir más. Todo esto combinándolo también, por otro lado, con el hecho, con algo que ya hemos estado trabajando antes, que es que necesitamos una siguiente vela alcista que nos confirme que efectivamente el mercado va a ser capaz de seguir con el impulso alcista. ¿Vale? Luego, claro, lo que vemos es que la siguiente vela que se ha formado efectivamente es una vela alcista. Esto nos estaría indicando por este patrón, ¿vale? Y luego ya iremos combinando con más, que nos quedan muchas clases todavía por ver y las vamos a estar trabajando ahí. ¿Vale? Pero según los patrones que hemos estado viendo, esto lo que nos estaría indicando es que efectivamente el mercado tendría pauta alcista. Cambio de reversión, zona de apoyo, zona importante, ya lo hemos visto, y una pauta, un patrón de velas que nos está indicando que el gráfico empieza a coger ese impulso. ¿Vale? Entonces ahora voy a acercarlo porque quiero que trabajemos un poquito más sobre esta base, pero sí que me interesa que sea un mercado sobre el que estéis pendientes y le prestéis atención. Asistente anónimo me decía una pregunta. Si el hombre colgado es de color verde, el hombre colgado no es verde, es rojo. En la final de una tendencia alcista, si tiene el mismo valor para indicar una posible caída, no. No, porque si el hombre colgado es verde, no es un hombre colgado, es un martillo. Entonces no nos valdría, ¿vale? El martillo solamente es para cambios de tendencia de bajista a alcista, recordad. Entonces en ese caso no nos valdría, ¿vale? No sería válido. Solamente tenemos que ser conscientes de que no es como un doji lápida, un doji libélula, que da igual un poco la tendencia en la que lo encontremos, que nos sirve exactamente lo mismo. En ese caso sería exactamente, vamos, sería totalmente diferente, ¿vale? Entonces ahí no sería válido. Gustavo, no entiendo tu pregunta. Me decías, ¿termina con una envolvente bajista? No entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Vale? Esto recordad que tenemos una tendencia bajista y partimos de ahí. Pero esta vela no es una envolvente. Error. ¿Por qué? Primero, no se ha terminado de formar. Le queda mucho tiempo. Es una vela de H4. Le queda muchísimo tiempo para formarse. Y segundo, no parte de una tendencia alcista. ¿Vale? Este gráfico sí partía de una tendencia bajista, pero esta hipotética vela que todavía le queda mucho para formarse no sería una vela, una envolvente porque no parte de una tendencia alcista. Vale, entonces, si hubiéramos entrado en ese ejemplo, ¿el precio se hubiera dado la vuelta? No, para nada, ¿vale? No, a ver, vamos a ver, de todas maneras, tener en cuenta una cosa, ¿vale? Por favor, el comportamiento del mercado siempre es en zigzag. Hay veces que entramos y el gráfico va directo a nuestro objetivo, con lo cual es perfecto, es ideal, es estupendo, pero no siempre el mercado va a ir en línea recta a alcanzar nuestro objetivo, ¿vale? Muchas veces tenemos que tener un poquito de paciencia, por favor, entonces eso también tenerlo en cuenta, ¿vale? Que esto es inversión, esto son finanzas, y no es sota, caballo, rey. Tenemos que ir poco a poco y tener un poquito de paciencia también, ¿vale? Ahora os lo enseño un poquito más a corto plazo.
¿En qué tipo de temporalidad buscamos estas velas? De eso ya hemos estado hablando, Manuel, lo hemos comentado hace un rato, ¿vale? Ya sabéis que cuanto mayor sea la temporalidad, mayor es la fiabilidad. Se puede trabajar en principio en cualquier tendencia, pero siempre siendo conscientes de que tenemos que hacer un análisis en conjunto, ¿vale? Lo que hemos estado viendo en estas clases anteriores, tenéis que combinarlo con lo que estamos viendo hoy, con lo que vamos a seguir viendo en las clases, pero en principio hay que hacer una combinación de todas las temporalidades, ¿vale? Para poder llegar a este tipo de conclusiones, y si veis algún patrón de velas en temporalidades muy pequeñas, ser conscientes de que a menor temporalidad mayor es el ruido y por lo tanto pues puede haber señales falsas también, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta. ¿Conviene memorizar todos los patrones? Me decía Edwin, a ver, esto no es el cole, en plan de cojo mi libro, me pongo a estudiar y ya está, ¿vale? Es algo que con el paso del tiempo y según vayáis trabajándolos, vayáis analizándolos, los vais a ir interiorizando, ¿vale? No es algo que digas, oye, me lo tengo que memorizar, me lo tengo que aprender, no. En realidad los podéis tener al lado, pero según los vayáis trabajando, realmente lo vais a estar viendo muchísimo mejor, ¿vale? Y a partir de ahí pues vais a poder comprenderlo muchísimo más. ¿Vale? Pero no es algo que os tengáis que aprender de memoria. Recordad, esto no es el cole de decir, oye, me cojo el librito, me lo aprendo todo, sino que es algo que con la experiencia vais a ir consiguiendo llevar mejor. ¿Vale? Os enseño ahora, voy contestando si tenéis alguna duda más. Recordad lo que ya os he comentado, el hecho de que el gráfico lo más normal es que pueda hacer algún retroceso. De hecho, ahora se nota esa falta de liquidez que os digo. Es algo lógico, estamos a 10 minutos, 9 minutos de que cierre la sesión europea, así que al cierre de la sesión europea es algo que suele ocurrir, ¿vale? Pues falta liquidez, el gráfico tiende a quedarse un poquito más parado y tenemos que tener un poco de paciencia hasta que vuelva a coger liquidez. Pero en principio la imposición que nos estaría marcando es una imposición alcista. Vale, cosa que creo que combinemos, y si queréis mañana, por ejemplo, como tenemos un directo además, le podemos echar un vistazo y lo vemos y trabajamos sobre ello, ¿vale? Así que, bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que en la sesión de mañana que vamos a tener en directo, que ya sabéis, es a las 8 de la mañana hora de Colombia, a las 2 de la tarde hora de España, desde el canal de YouTube, desde el canal de Facebook, vamos a estar trabajándolo también, ¿vale? Conectaremos en directo, veremos más gráficos, obviamente, como hacemos todas las sesiones en directo, y ahí os iré enseñando también más cositas. Vale, John, ¿qué tal? Me decías, si me he perdido una clase, ¿dónde podría acceder a la grabación? Escribir a TICMIL. Vale, como os digo, yo no me encargo de ese departamento de TICMIL, entonces necesitaría ahí que escribáis a TICMIL, ¿vale? Para que ellos os puedan dar las pautas y decir, oye, quiero ver, me he perdido estas clases de Miriam Sánchez, las que se están dando ahora de la masterclass, ¿dónde las puedo ver? ¿Vale? Para que os ayuden y para que ellos os puedan decir. También lo del tema del spread, ¿vale, Andrés? Me estás contando cuánto es el spread de TICMIL, ese tipo de cosas, como son cosas más administrativas, ¿vale? Debéis escribir directamente a TICMIL para que os pueda informar y os puedan contar muchísimo mejor. Vale, si ahí tenéis lo que es la referencia del horario y ya os digo que de todas maneras, bueno, pues iremos viéndolo, ¿vale? Ahora lo que necesitamos es sobre todo que vuelva a aumentar la liquidez, que el gráfico me muestre que ya tiene fuerza, que tiene movimiento y a partir de ahí, bueno, pues ya lo iremos trabajando, ¿vale? Y ya iremos tomando decisiones. Vale, chicos, bueno, veo que no hay ninguna duda. A ver, saludos a Wilmer también. Bueno, Wilmer, vale, lo que me estabas comentando es diferente, ¿vale? De lo que es la parte de TICMIL. Entonces, cualquier cosita de esas mejor por email, ¿vale? Para no salirnos de la temática, mejor por email. Pero bueno, con respecto, como me lo has expuesto ahí por privado, ¿vale? Con respecto a la última pregunta que me has dicho, la respuesta es no ha llegado ningún mensaje. Vale, entonces cuidadito también muchas veces donde mandáis mensajes, porque sé que hay canales falsos por ahí y hay cosas falsas, entonces también tener mucho cuidado, ¿vale? Pero no ha llegado ningún mensaje. ¿Qué hora es en Colombia en el vivo? Como os he dicho, es justamente a las 8 de la mañana. Sí, a las 8 de la mañana, ¿vale? Es el directo que vamos a tener mañana también en YouTube y en Facebook. El doji en una de las últimas velas, ¿qué sería? Me decías, Javier, el doji en una de las últimas velas, ¿qué sería? No sé si te refieres a este. Nada, en principio es indecisión, nada más, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, el impulso es alcista y demás, ya está. Ahora lo que hay que esperar es a que termine todo ese ruido, todo ese movimiento que ya sabéis que se está formando. Vale, gráfico dólar yen para analizar la vela 6 anterior. Me están dando una entrada siguiendo la tendencia, observando que cerró. No entiendo bien tu mensaje, Humberto, ¿vale? No entiendo bien exactamente a qué te refieres. Ahora, fijaros sobre todo en esa zona de apoyo, ¿vale? Para valorar el tema del rebote y del impulso.
Ángel me decías, ¿estará en YouTube esta clase? Picmil, por favor, chicos, en serio, ese tipo de cosas, ¿vale? Son cosas que se encarga directamente otro departamento, así que les tenéis que preguntar a ellos para que os puedan ayudar. Lilian, me decías, ¿tendremos cambio de hora estos días? Entiendo que te refieres a España. Sí, del sábado al domingo va a haber cambio horario, efectivamente, que Estados Unidos se ha adelantado este año 2 semanas y en este caso, bueno, pues por ejemplo España sí que cambiará el horario el próximo sábado, la noche del sábado al domingo, además, más en concreto. Así que bueno, chicos, pues me van a echar, me van a echar ya por todo lo que llevamos aquí hablando. Me gustaría seguir quedándome con vosotros, pero bueno, ya sabéis que tenemos la clase dentro de 2 semanas, ¿vale? Por lo que ya hemos estado hablando, lo tenéis todo en el programa. Ahora lo que necesito es que claramente repaséis todo esto bien, ¿vale? Que lo vayáis trabajando y lo vayáis viendo detenidamente. En la siguiente clase estaré con vosotros también, pues si tenéis alguna duda antes de empezar, de cualquier cosa que hayamos estado viendo del curso, decírmelo, ¿vale? Lo repasamos y lo revisamos. Y nada, pues ahora ya sabéis, a estudiar, 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 practicar, que el trading no tiene ningún secreto más que estudiar y trabajar. Y en la próxima sesión nos vemos, ¿vale? Y continuamos con mucho más. Así que os mando también un abrazo para todos. Muchísimas gracias por esos bonitos mensajes. Disfrutar también de estos días, que os vaya todo muy bien. Y un abrazo enorme. Un saludo, chicos.